El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los suelos de mármol de la estación Grand Central. Marcus Hayes estaba sentado, encorvado, en un banco frío cerca de la entrada este. Sus manos curtidas sujetaban una mochila gastada que contenía todo lo que poseía en este mundo. Su barba gris estaba descuidada. Su ropa, sucia y a capas, llevaba meses viviendo en la calle. A sus 53 años, aparentaba mucha más edad. Las arrugas de su rostro contaban historias de penurias que la mayoría de la gente pasaba por alto sin siquiera mirarlo. La estación bullía de vida a su alrededor. Hombres de negocios con trajes impecables pasaban apresurados, sus zapatos de cuero resonando contra el suelo pulido. Mujeres con ropa de marca pasaban con prisa con su café matutino, la mirada fija en sus teléfonos. Estudiantes con mochilas pesadas se abrían paso entre la multitud, con los auriculares puestos, aislándose del mundo. Para todos ellos, Marcus era invisible, un indigente más. Otro problema al que habían aprendido a ignorar. Otro recordatorio de un mundo que preferían pasar por alto. Marcus los observaba a todos con ojos cansados. Recordaba una época en la que había sido uno de ellos, cuando vestía trajes y llevaba maletines. Cuando tenía un hogar, una familia, una vida con sentido. Eso parecía de otra vida, como un sueño que pertenecía a otra persona. La recesión le había arrebatado primero su trabajo. Luego, las facturas se acumularon. Después, su esposa se fue, llevándose a su hija. Luego, la casa desapareció. Y todo lo demás se fue desmoronando poco a poco, hasta que se encontró allí, sentado en ese banco, con solo recuerdos y una mochila. Pero había algo que nunca lo había abandonado. Algo que la pobreza y la pérdida no pudieron arrebatarle. La música. Seguía viviendo dentro de él, tan real y presente como su propio latido. Incluso ahora, sentado en ese duro banco, sus dedos se movían inconscientemente, tocando teclas invisibles, recorriendo escalas y melodías que solo él podía oír. La música había sido su primer amor mucho antes que todo lo demás. Su madre le había enseñado a tocar cuando tenía 5 años. Sus suaves manos guiaban sus pequeños dedos sobre las teclas de marfil de su viejo piano vertical. Cerró los ojos y aún podía oír su voz. Aún sentía la sensación de las teclas bajo sus dedos cuando tocó su primera canción completa. La música había sido su refugio, su alegría, su propósito. Había soñado con salas de conciertos y grabaciones, con compartir su don con el mundo. La vida tenía otros planes. Claro, planes prácticos. Su padre insistió en que estudiara administración de empresas, consiguiera un trabajo de verdad, construyera una vida estable. Así que Marcus guardó sus sueños en una caja e hizo lo que se esperaba de él. Pero la música nunca lo abandonó. Esperó, paciente y constante a través de todos esos años de hojas de cálculo, reuniones y obligaciones. Ahora esas obligaciones habían desaparecido. La vida estable se había derrumbado, y la música seguía siendo la única compañera fiel en sus días más oscuros. A veces, ya entrada la noche en el refugio, cerraba los ojos y tocaba conciertos enteros en su mente, sus dedos moviéndose por el aire, cada nota perfecta y clara. Era lo único que lo mantenía cuerdo, lo único que le recordaba que seguía siendo humano, que seguía siendo el mismo, que seguía siendo Marcus Hayes bajo toda la suciedad y la pérdida. La estación se estaba llenando. La hora punta de la mañana se acercaba. Y Marcus sabía que pronto tendría que irse. Los guardias de seguridad tenían la costumbre de desalojar a las personas sin hogar antes de que la multitud se volviera demasiado densa. Lo hacían con cortesía, por lo general, pero con firmeza. Este no era un lugar para gente como él. Este era un lugar para gente que iba a algún sitio, gente con destinos y propósitos. Él solo estaba ocupando un espacio que pertenecía a alguien más importante. Se puso de pie lentamente, con las rodillas doloridas por el frío y la humedad. Sus ojos recorrieron el enorme vestíbulo,
admirando los techos altos y la elegante arquitectura. La estación Grand Central era hermosa. Incluso él podía admitir que era como una catedral dedicada al movimiento y al progreso, al sueño americano de avanzar siempre, de aspirar siempre a más. Se preguntó qué pensarían los arquitectos si supieran que su obra maestra ahora servía de refugio temporal para personas sin hogar. Mientras se ajustaba la mochila, algo le llamó la atención. Allí, en la esquina cerca de la sala de espera principal, había un piano. No era nuevo, pero era hermoso, un piano de cola negro brillante, colocado allí como parte de alguna instalación artística o programa de música pública. Marcus lo había visto antes. Había observado a músicos elegantemente vestidos sentarse a tocar para el público que pasaba. Siempre había mantenido la distancia, sabiendo que no era para gente como él. Pero hoy, algo lo atraía. Quizás era la forma en que la luz de la mañana iluminaba las teclas. Quizás era el vacío del banco, acogedor y abierto. Quizás era simplemente que la música en su interior había permanecido en silencio demasiado tiempo, atrapada en su mente, sin poder ser real, sin poder ser escuchada. Fuera lo que fuese, Marcus se encontró caminando hacia el piano antes de que su mente pudiera detenerlo. Se quedó junto a ella un largo rato, con la mano suspendida sobre las teclas, pero sin tocarlas. Podía ver su reflejo. La luz se reflejaba en la superficie negra pulida. El reflejo le mostraba lo que todos los demás veían. Un hombre sin hogar, sucio, indeseado, fuera de lugar. Vio las manchas en su chaqueta, los agujeros en sus guantes sin dedos, la indómita cabellera. Aquel piano era demasiado hermoso para unas manos como las suyas. Aquel instrumento merecía algo mejor que ser tocado por alguien que vivía en la calle. Pero la atracción era demasiado fuerte. La música en su interior era demasiado fuerte como para ignorarla por más tiempo. Lenta y cuidadosamente, Marcus se sentó en el banco. El cuero era suave y limpio, tan diferente de las superficies duras a las que estaba acostumbrado. Colocó su mochila a su lado y miró las teclas. Brillaban con la luz de la mañana, prístinas y perfectas. 88 teclas, cada una puerta a un mundo que había perdido. Levantó las manos, colocándolas sobre las teclas como su madre le había enseñado hacía tantos años. Sus dedos temblaban ligeramente por el frío, los nervios y la expectación que lo rodeaba. La estación continuaba con su ritmo matutino. Miles de personas seguían con su rutina diaria, completamente ajenas al momento que estaba a punto de comenzar. Marcus respiró hondo. Luego, con suavidad y reverencia, colocó sus dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. La primera nota resonó clara y pura, atravesando el ruido de la estación como una campana. Marcus la sintió resonar por todo su cuerpo, una vibración que iba más allá del sonido, más allá de la música. Era como volver a casa después de años de vagar perdido. Sus dedos encontraron su camino sobre las teclas como si nunca se hubieran separado. Memoria muscular y memoria del alma se combinaban en algo que se sentía más natural que respirar. Comenzó con algo sencillo, la sonata Claro de Luna de Beethoven. El primer movimiento fluyó de sus dedos como agua. Cada nota, deliberada y llena de emoción. La melodía era conmovedora y hermosa. El tipo de música que hacía que la gente se detuviera y sintiera algo que había olvidado que podía sentir. Marcus se sumergió por completo en ella. Cerró los ojos y su cuerpo se balanceó levemente al ritmo. Por primera vez en meses, no era un indigente. No tenía hambre, ni frío, ni se sentía olvidado. Simplemente era un músico y la música lo era todo. A su alrededor. La estación seguía con su caos matutino, pero algo empezaba a cambiar. Una mujer con traje de negocios que pasaba junto al piano aminoró el paso. Iba con prisa para coger el tren, con la mente ya en la oficina, repasando la reunión programada para ese día. Pero la música llegó a sus oídos y algo la hizo detenerse. Se quedó allí, maletín en mano, escuchando. La melodía la envolvió,
despertando. Recuerdos en los que no había pensado en años. La casa de su abuela. Tardes lluviosas. Una época más sencilla. Un adolescente, con un monopatín bajo el brazo, se detuvo en seco. Estaba mirando el móvil, apenas consciente del mundo a su alrededor. Pero la música era diferente de los ritmos digitales que solían llenar sus oídos. Era cruda, real y viva de una forma que le hizo levantar la vista. Observó al indigente al piano, sus dedos danzando sobre las teclas con una gracia imposible, y algo cambió en su comprensión del mundo. Un anciano apoyado en un bastón se detuvo cerca de una columna. Reconoció la pieza de inmediato. Beethoven. La había escuchado miles de veces en su larga vida, pero nunca así. Había algo en la forma en que este hombre la tocaba. Algo desesperado, esperanzador y absolutamente honesto. Era el sonido de un alma desbordándose a través de la música. Sin reservas. El anciano sintió que se le humedecían los ojos y no se molestó en secárselas. Más gente se detenía ahora. Un pequeño grupo se formaba alrededor del piano. Un semicírculo de oyentes atraídos por algo que no podían definir. Algunos permanecían con los brazos cruzados, escépticos pero curiosos. Otros grababan el momento con sus teléfonos, presintiendo que presenciaban algo inusual. Unos pocos simplemente permanecían en silencio, dejándose envolver por la música, agradecidos por un momento de belleza en sus vidas apresuradas. Marcus siguió tocando, ajeno al creciente público. Pasó con fluidez de Beethoven a Chopin. Sus dedos recorrieron los patrones familiares de un nocturno que había aprendido de joven. La música llenó el vasto espacio de la estación Grand Central, resonando en los altos techos, compitiendo con los anuncios, los pasos y las conversaciones, pero de alguna manera elevándose por encima de todo. Era como si el piano lo hubiera estado esperando a alguien que pudiera hacerlo cantar así. Pero no todos se conmovieron con la interpretación. Cerca del fondo de la multitud, 3 jóvenes con ropa cara observaban con expresiones de disgusto y diversión. Tendrían 20 y tantos años, recién salidos de la universidad, trabajando en sus primeros empleos corporativos y sintiéndose muy importantes por ello. Miraron a Marcus con la crueldad propia de la juventud y el privilegio. Vieron no a un músico talentoso, sino a un vagabundo sucio que no tenía derecho a tocar algo tan bello. Uno de ellos, un hombre alto con el pelo perfectamente peinado llamado Brett, cojeó a sus amigos y sonrió con sorna. Habló lo suficientemente alto para que la gente cercana lo oyera. Con un tono burlón. Miren a este tipo. Se cree un pianista de concierto. Alguien debería decirle que esto no es un albergue para personas sin hogar. Sus amigos rieron, animados por su descaro. Otro, más bajo, con un reloj caro que no dejaba de mirar, intervino. En serio, esto es asqueroso. Tenemos que pasar por aquí todos los días. La estación debería tener mejor seguridad. Que mantengan a esta gente fuera, donde pertenece. El tercer amigo, intentando impresionar a los demás con su propia intervención, se sumó a las burlas. Probablemente esté drogado con algo. Miren esa ropa. Seguro que no se ha duchado en meses y está tocando un piano público. Eso es un peligro para la salud. Sus palabras resonaron entre la multitud y algunos se removieron incómodos. Unos pocos asintieron en señal de aprobación. Su breve momento de aprecio por la música se vio empañado por la conciencia de quien la interpretaba. La mujer del traje de negocios que se había detenido a escuchar miró su reloj y recordó que tenía que tomar un tren. Tenía trabajo que hacer. No podía quedarse allí escuchando a un indigente tocar el piano. Por muy hermoso que sonara, se apresuró a marcharse. Su breve conexión con algo más profundo ya se desvanecía. Otros en la multitud también comenzaron a alejarse.
Cualquier hechizo que la música hubiera ejercido se rompía bajo la dura luz del juicio y las barreras sociales. Esto no era una sala de conciertos. Esto no era un lugar donde personas sin hogar tocaban pianos de cola. Esto era la realidad. Y la realidad tenía reglas sobre quién pertenecía a dónde y qué era apropiado. El adolescente con la patineta miró a su alrededor, de repente cohibido por estar allí. Siguió adelante, aunque la música aún resonaba en su mente, pero algo permanecía. El anciano con el bastón no se movió. Una joven madre, de la mano de su hija, permaneció firme. Su hija observaba el piano con ojos grandes y fascinados. Un conserje que barría cerca se detuvo, apoyándose en su escoba, escuchando con la intensidad de quien reconoce el verdadero talento. Estas personas sabían que algo real estaba sucediendo allí, algo que no tenía nada que ver con las apariencias ni el estatus social. Marcus siguió tocando, pero había oído los comentarios. ¿Cómo no iba a oírlos? Atravesaban la música como cuchillos. Cada palabra le recordaba en qué se había convertido, lo bajo que había caído. Sus dedos vacilaron un instante. Una sola nota desafinada, rompiendo la perfección de la pieza. La duda se apoderó de su mente. Como veneno. ¿Qué estaba haciendo? Tenían razón. No pintaba nada allí. Estaba sucio, sin hogar y no era deseado. Este hermoso instrumento merecía algo mejor que su toque. Podía sentir sus miradas sobre él. Ya no solo lo escuchaban, sino que lo juzgaban, lo comparaban con lo que un pianista, un músico, debía ser. Y sabía que había suspendido todas las pruebas. Su ropa era inadecuada. Su aspecto era inapropiado. Toda su existencia era errónea en este espacio de mármol, dinero y gente con ¿a dónde ir? La música comenzó a desvanecerse de sus dedos. Las notas llegaban más lentas, menos seguras. La magia que había llenado la emisora hacía apenas unos instantes se extinguía, aniquilada por la vergüenza y el peso aplastante del juicio ajeno. Marcus sintió que le temblaban las manos, ya no de frío, sino de emoción. Ira, dolor, humillación, todo mezclado en algo que le dificultaba respirar. Estaba a punto de detenerse, a punto de levantarse e irse, de regresar a su banco y a su invisibilidad, de dejar que la música se apagara. En el silencio, donde tal vez pertenecía. Sus dedos se cernían sobre las teclas, congelados. Entre continuar y rendirse, entre luchar por ese único momento de dignidad y aceptar la verdad de que la gente como él no tenía derecho a cosas bellas. Los tres jóvenes seguían hablando. Sus voces cada vez más audaces, más crueles. Ahora disfrutaban de aquello, del poder de humillar a alguien, de recordarles a todos el orden natural de las cosas. Uno de ellos había sacado su teléfono, no para grabar la música, sino para grabar al indigente al piano, ya planeando cómo compartiría ese momento con sus amigos, cómo se reirían del loco indigente, que creía saber tocar Chopin. La emisora pareció contener la respiración en ese instante. Marcus se quedó paralizado ante él. Piano, con las manos temblando sobre las teclas, mientras las últimas notas de Chopin aún resonaban débilmente en el vasto espacio. La burla de los tres jóvenes flotaba en el aire como humo, envenenando todo lo que tocaba. Podía sentir el peso de cada mirada sobre él, el juicio, la lástima, el asco. Quería desaparecer, volver a ser invisible, regresar a la seguridad de no ser nadie. Entonces algo cambió en su interior. Un recuerdo emergió brillante y nítido como la luz del sol atravesando las nubes. Tenía 8 años y estaba sentado al piano de su madre, en su pequeño apartamento. Acababa de tocar para su profesor de música, y éste había negado con la cabeza, diciendo: Marcus nunca sería lo suficientemente bueno, que carecía de talento natural, que debería buscar un pasatiempo más realista. Marcus había estado listo para renunciar en ese mismo instante,
para no volver a tocar un piano jamás. Pero su madre se arrodilló a su lado, con la mano suavemente sobre su hombro. Lo miró a los ojos, llenos de lágrimas, y le dijo algo que nunca olvidó. Cariño, la música no se trata de ser lo suficientemente bueno para los demás. La música se trata de verdad. Cuando tocas, no estás actuando para ellos. Estás compartiendo tu alma. Y no hay nada más poderoso en este mundo que alguien lo suficientemente valiente como para compartir su verdad. Sin importar quién lo estuviera mirando, Marcus abrió los ojos. Miró sus manos, marcadas y sucias. Las manos de un hombre que lo había perdido todo. Pero también eran las manos que habían tocado por primera vez una tecla de piano cuando tenía 5 años. Las manos a las que su madre les había enseñado a encontrar belleza en 88 piezas de marfil y ébano. Las manos que sostenían la música. Lo único que la pobreza y la pérdida jamás podrían arrebatarle. Respiró hondo y tomó una decisión. No huiría. No permitiría que su crueldad lo silenciara. No hoy. No ahora que había encontrado por fin un piano. Ahora que la música en su interior por fin había encontrado una salida. Pasara lo que pasara, él tocaría. Compartiría su verdad como su madre le había enseñado, y dejaría que el mundo hiciera con ella lo que quisiera. Sus dedos se posaron sobre las teclas con una fuerza y una convicción que antes le faltaban. Cambió a otra pieza. Algo que encajaba con el fuego que ahora ardía en su pecho. El preludio en do menor de Rachmaninoff. Una de las obras más poderosas y exigentes jamás escritas, llena de fuerza, pasión y emoción pura. Era una pieza que requería no solo habilidad técnica, sino una entrega absoluta. Una valentía total. Los acordes iniciales resonaron en la estación como olas contra las rocas. Notas graves profundas y resonantes que se sentían hasta los huesos, seguidas de una melodía que ascendía, se elevaba y descendía con una intensidad sobrecogedora. Marcus atacó las teclas con todas sus fuerzas. Años de frustración, pérdida, ira y esperanza brotaban de sus dedos. El piano respondió como si hubiera estado esperando este momento, a que alguien lo tocara sin reservas, sin delicadeza, sin contención. El efecto fue inmediato y electrizante. Las pocas personas que aún permanecían dejaron de respirar, de moverse, de pensar en nada más que en la música que los inundaba. No era música de fondo para una estación de tren. No era un entretenimiento agradable para los viajeros. Era arte en su forma más pura y peligrosa. Era un alma humana, expuesta y en llamas, imposible de ignorar, imposible de desestimar. La joven madre apretó con fuerza la mano de su hija, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el asombro. Había estudiado música en la universidad, había tocado el piano alguna vez. Reconoció de inmediato lo que oía. No era una interpretación amateur. No se trataba de alguien que hubiera aprendido unas cuantas canciones en YouTube. Era un nivel de conservatorio. Era un profesional. Debería estar en un escenario, no sentado en una estación de tren. El anciano con bastón se dejó caer en un banco cercano, abrumado. Durante su larga vida, había escuchado a Rachmaninoff interpretado por maestros en salas de conciertos de todo el mundo. Había escuchado grabaciones de los más grandes pianistas de cada generación, y lo que oía ahora estaba a la altura. La técnica era impecable, pero más que eso, la emoción era arrolladora. Este hombre no tocaba notas. Sangraba música. Cada vez más gente se detenía, atraída por la fuerza del sonido. La música era demasiado poderosa para ignorarla, demasiado intensa para pasar de largo. Los hombres de negocios que corrían hacia sus trenes se quedaron paralizados. Los estudiantes se quitaron los auriculares para oír bien. Incluso los empleados de la estación dejaron de trabajar, atraídos como polillas a la luz. Una multitud se estaba formando de nuevo, ahora más numerosa, llenando el espacio alrededor del piano en círculos cada vez más amplios.
Brett y sus dos amigos se habían quedado callados. Sus sonrisas burlonas se habían desvanecido, reemplazadas por confusión y algo que podría haber sido él. Inicio de la comprensión o la vergüenza. Habían esperado que el indigente se escabullera al oír sus palabras para confirmar su creencia de que no pertenecía allí. En cambio, estaba tocando como nunca antes habían oído. La disonancia cognitiva se reflejaba claramente en sus rostros. Se suponía que los indigentes no hacían esto. Se suponía que no tenían talento. Se suponía que no te hacían sentir nada. El segundo amigo, el del reloj caro, sintió que algo se rompía dentro de él. Su padre lo había obligado a tomar clases de piano de niño, y había odiado cada minuto, contando los días hasta poder dejarlo. Había pensado que tocar el piano era aburrido, algo que la gente hacía para presumir en las fiestas. Nunca se había imaginado que pudiera sonar así, que pudiera sentirse así. Así, como relámpagos, truenos y el corazón humano, todo a la vez. Marcus siguió tocando, con los ojos cerrados de nuevo, pero su rostro transformado. Ya no había vergüenza, ni vacilación, ni disculpa. Solo había concentración, poder y absoluta certeza. Todo su cuerpo se movía al compás de la música, balanceándose e inclinándose, sus hombros subiendo y bajando, su cabeza echada hacia atrás en los momentos más intensos. Parecía poseído, como si la música lo controlara tanto como él a ella. La pieza crecía hacia su clímax. Las notas llegaban más rápido y con más fuerza, cayendo en cascada unas sobre otras en olas de sonido que llenaban cada rincón de la enorme estación. La gente se agolpaba, atraída por el magnetismo del verdadero arte. Los teléfonos grababan, desde todos los ángulos, pero no para burlarse, para documentar, con la comprensión instintiva de que estaban presenciando algo raro, real e importante. El conserje, que había estado escuchando desde el principio, sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Era de Honduras, había llegado a Estados Unidos soñando con una vida mejor, y ahora trabajaba jornadas de 14 horas limpiando pisos y baños, invisible para casi todos los que pasaban a su lado. Pero él entendía lo que oía, entendía lo que significaba tener un don, tener talento, tener algo hermoso en su interior para lo que el mundo no tenía cabida. Entendía lo que costaba mantener viva esa belleza cuando todo lo demás se desmoronaba. Un guardia de seguridad se acercó al borde de la multitud, radio en mano. Alguien había llamado para quejarse del alboroto causado por el indigente al piano. El guardia estaba preparado para expulsarlo, como hacía una docena de veces al día con personas que no pertenecían al lugar. Pero ahora se quedó paralizado, escuchando, aflojando la mano sobre la radio. Tenía una hija que tocaba el piano, que había gastado miles de dólares en clases y recitales. Era buena. Todo el mundo lo decía. Pero no podía tocar así. Nadie que él hubiera escuchado jamás tocaba así. Marcus se lanzó hacia los acordes finales con una intensidad feroz. Sus dedos volaban sobre las teclas, pulsando cada nota con precisión y potencia. La música creció hasta su conclusión, masiva e imponente, un sonido que exigía ser escuchado, que no podía ser negado, disminuido ni ignorado. Tocó los acordes finales con todo lo que le quedaba, dejándolos resonar larga, clara y triunfante. Luego, silencio, silencio total y absoluto. 2000 personas en la estación Gran Central, y ni una sola emitió un sonido. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos. Marcus permaneció sentado al piano, con las manos aún sobre las teclas, el pecho agitado por el esfuerzo físico y emocional de lo que acababa de tocar. Sus ojos permanecieron cerrados, aún no preparado para afrontar el juicio que le esperaba en el mundo real. En su mente, la música aún resonaba, perfecta y completa, tal como su madre le había enseñado.
Entonces alguien comenzó a aplaudir. Era el anciano del bastón. Sus manos curtidas se juntaban con una fuerza lenta y deliberada. El sonido rompió el silencio como el primer trueno antes de una tormenta, y luego se le unió otra persona. La joven madre con su hija, luego el conserje, luego el guardia de seguridad. Luego alguien más y alguien más. Y de repente, toda la multitud estalló en aplausos. No eran aplausos educados, de esos que se dan al final de una actuación mediocre porque se espera. Eran atronadores, abrumadores, el tipo de aplausos que nacen de una emoción genuina, de haber presenciado algo que te conmovió de una manera inexplicable. La gente no solo aplaudía, vitoreaban, silbaban, gritaban su aprobación. El sonido rebotó en los altos techos de la estación Gran Central, llenándola con un rugido de aprecio que igualaba la potencia de la música que lo había precedido. Marcus abrió los ojos lentamente, parpadeando confundido. Se giró para mirar a la multitud y lo que vio casi lo quebró. Cientos de rostros, quizá más, lo miraban con expresiones de alegría, asombro, gratitud y respeto. Eran las mismas personas que pasaban junto a él en su banco cada mañana sin siquiera mirarlo. Las mismas personas que lo veían como invisible, como un problema que evitar. Ahora lo veían de verdad, no como un indigente, sino como un artista, un músico, un ser humano con un don. El anciano se abría paso entre la multitud, su bastón golpeando el suelo de mármol. Llegó al piano y le tendió la mano a Marcus, con los ojos brillantes de emoción. «Joven», dijo con voz ronca, «he escuchado a Rachmaninoff en Viena, en Moscú, en el Carnegie Hall. Y lo que acabas de hacer está a la altura. Fue extraordinario». Marcus le tomó la mano, incapaz de hablar. El apretón del anciano era firme y cálido, y sintió que era el primer contacto humano real que Marcus experimentaba en meses. «Gracias», logró susurrar finalmente, con la voz áspera por la falta de uso y la emoción. Otros seguían avanzando. Ahora, deseando estrecharle la mano, decirle algo, ser parte de ese momento, la joven madre se presentó como Sara. Le contó que había estudiado música y que sabía reconocer el talento. Su hija, de unos 6 años, miró a Marcus con ojos llenos de asombro y le preguntó con una vocecita clara, «¿Puedes enseñarme a tocar así?». La pregunta le llegó al corazón a Marcus. Era una niña que veía más allá de la ropa sucia y la barba descuidada, que solo escuchaba la música y quería aprender. Se arrodilló a su altura y, a pesar de todo, a pesar de la vergüenza que aún sentía por su aspecto, sonrió. «Si practicas todos los días», le dijo con dulzura, «y si tocas con todo tu corazón, puedes aprender a tocar cualquier cosa». El conserje hondureño se acercó, con lágrimas aún en el rostro. Habló con un marcado acento, su inglés imperfecto, pero su emoción era evidente. «Limpio la estación todos los días. Todos los días soy invisible. Como tú eres invisible. Pero lo que acabas de hacer, nadie puede ignorarlo. Les demostraste a todos quién eres en realidad». Metió la mano en el bolsillo y sacó un billete arrugado de $20, entregándoselo a Marcus. «Por favor, acéptalo. Te lo has ganado. Te has ganado mucho más que esto». Marcus intentó negarse, pero el hombre insistió, y entonces otros también metieron la mano en sus bolsillos y bolsos. Billetes y monedas comenzaron a acumularse sobre la tapa cerrada del piano. De 1, de 5, de 10 y de 20. Un hombre de negocios con un traje caro dejó caer un billete de $100 sobre la pila sin decir palabra, solo con un gesto de respeto. Una estudiante universitaria añadió sus últimos $5, diciendo que había valido la pena haber escuchado algo tan hermoso. La multitud alrededor del piano crecía aún más, ya que quienes se habían perdido la actuación se enteraban y venían a ver qué sucedía. Videos de Marcus tocando ya circulaban por las redes sociales, subidos por docenas de personas que habían grabado el momento. Los hashtags surgían espontáneamente.
Alguien había escrito almohadilla pianista sin hogar. Gran Central y ya estaba ganando popularidad. Pero no todos en la multitud se conmovieron por lo que había sucedido. Brett y sus dos amigos estaban al fondo, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la ira. Habían quedado en ridículo, su burla se había vuelto impotente ante el innegable talento que acababan de presenciar. En lugar de aceptar con elegancia que se habían equivocado, redoblaron su crueldad, como suele suceder cuando se cuestiona su visión del mundo. Así que sabe tocar el piano, dijo Brett en voz alta a sus amigos, asegurándose de que los demás pudieran oírlo. Eso no cambia lo que es. Sigues siendo un indigente, probablemente con problemas mentales o drogadicto. Una habilidad no lo convierte en un héroe. Su voz denotaba desesperación, la necesidad de recuperar el control en una situación que se le había escapado de las manos. Uno de sus amigos asintió con entusiasmo, agradecido por la confirmación. Exacto. Todo esto se está volviendo ridículo. Todos actúan como si hubiéramos presenciado un milagro. El tipo tocó un piano. ¡Qué gran cosa! Mientras tanto, probablemente tiene enfermedades. Probablemente no ha pagado impuestos en años. Probablemente no aporta nada a la sociedad. Pero todos quieren actuar como si fuera Mozart o algo así. El tercer amigo, el que había estado más callado durante las burlas, ahora parecía incómodo. La música lo había afectado de una manera que no quería admitir. Había abierto algo que prefería mantener cerrado. Pero la presión de grupo y el orgullo lo obligaban a asentir. Con la cabeza, le impedían decir lo que realmente pensaba, que era que tal vez, solo tal vez, se habían equivocado terriblemente. Sus palabras causaron revuelo en la sección más cercana de la multitud. Algunas personas fruncieron el ceño y se alejaron de los tres jóvenes, desaprobando su continua crueldad, pero otros asintieron en señal de sutil acuerdo. Su breve momento de emoción por la música ahora daba paso a preocupaciones más prácticas. Al fin y al cabo, seguía siendo un hombre sin hogar. Un hombre talentoso, sin duda, pero eso no solucionaba los problemas de fondo. No abordaba el hecho de que vivía en la calle, que podría tener problemas de salud mental o de drogadicción, que representaba un fallo del sistema en el que la gente prefería no pensar demasiado. Sara, la joven madre, oyó los comentarios de Brett y se giró para mirarlo, con expresión endurecida. ¿Sabes cuál es la verdadera diferencia entre él y tú? Preguntó con claridad, su voz interrumpiendo la charla. Él tiene un don que trae belleza al mundo. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué aportas además de juicios y crueldad? El rostro de Brett se ensombreció aún más. Tengo trabajo, replicó. Tengo casa. Pago mis facturas. No me la paso esperando limosnas de desconocidos. Esa es la diferencia. Él no espera limosnas, replicó Sara, agitando los brazos para señalar el dinero que se acumulaba sobre el piano. La gente da generosamente porque lo que compartió les conmovió porque ofreció algo valioso. ¿Puedes decir lo mismo? La confrontación atraía cada vez más la atención. La gente tomaba partido, algunos coincidían con la evaluación práctica de Brett, otros defendían a Marcus y la belleza de lo que acababan de presenciar. La multitud se dividía según líneas invisibles de empatía y juicio. La respuesta de cada persona revelaba algo sobre sus propios valores, sus propias experiencias, su propia capacidad para ver más allá de las apariencias. Marcus observaba todo con una mezcla de gratitud e incomodidad. No quería esto. Solo quería tocar el piano, dejar fluir la música antes de que lo consumiera por dentro. Ahora estaba en el centro de algo más grande, algo que no comprendía y que no podía controlar. La gente discutía sobre él, debatía su valía, lo usaba como símbolo de sus propias creencias sobre la sociedad, la moral y quién merecía qué. El guardia de seguridad que antes se había preparado para expulsar a Marcus se encontraba ahora en la incómoda posición de tener que decidir qué hacer.
Técnicamente, el piano era público, destinado a que cualquiera lo usara. Pero también había reglas sobre pedir limosna, sobre interrumpir la pieza, sobre merodear. El montón de dinero sobre el piano lo complicaba todo. ¿Era una actuación o mendicidad? ¿Era Marcus un artista o un indigente aprovechándose de la situación? Su radio cobró vida con un crujido. Su supervisor le pedía un informe de la situación. Otros guardias informaban de quejas de viajeros que sentían que la multitud bloqueaba el acceso a los trenes. El guardia de seguridad se quedó paralizado, con la mano en la radio, dividido entre el deber y la conciencia. Se llamaba James Patterson y llevaba 12 años trabajando en la estación Grand Central. Había desalojado a innumerables personas sin hogar de esos pasillos, siguiendo el protocolo, manteniendo el orden, asegurando que la estación fuera segura y presentable para los millones de viajeros que pasaban por allí. Era su trabajo. Era por lo que le pagaban. Pero esto era diferente. Miró a Marcus, que seguía sentado al piano, con aspecto abrumado e insignificante a pesar de lo que acababa de lograr. Luego miró a la multitud, la emoción genuina en sus rostros, a la niña que seguía mirando el piano con asombro. Pensó en su propia hija, en las clases de piano que apenas podía pagar, en el recital al que había asistido la semana anterior, donde ella había tocado una pieza sencilla con gran concentración, pero poca pasión. La voz de su supervisor volvió a sonar por la radio, más insistente esta vez. Patterson respondió: necesitamos que se resuelva esta situación. Se está formando un atasco en la hora punta de la mañana. James pulsó el botón de su radio. Recibido, dijo lentamente. La situación está bajo control. No es necesario hacer nada. La multitud se está dispersando por sí sola. No era del todo cierto, pero tampoco del todo falso. Algunas personas se alejaban, volviendo a sus trenes y a sus vidas, llevándose consigo el recuerdo de la música. Soltó el botón de la radio y tomó una decisión que probablemente le costaría una amonestación más tarde. Iba a dejar que las cosas siguieran su curso. Fuera lo que fuese, importaba más que mantener el flujo de gente perfectamente fluido. Algunas cosas eran más importantes que el protocolo. Marcus intentaba recoger el dinero de la tapa del piano. Le temblaban las manos mientras recogía billetes y monedas. Era más dinero del que había visto en meses, quizás cerca de $500. Era suficiente para una habitación de hotel barata durante unas noches, suficiente para ropa limpia, suficiente para una comida caliente que no proviniera de un refugio o un contenedor de basura. Pero más que el dinero, era lo que el dinero representaba: reconocimiento, valor, la confirmación de que lo que había hecho importaba. Una mujer mayor con un elegante abrigo se le acercó. Su actitud era segura y decidida. Tenía el porte de alguien acostumbrada a que la escucharan, alguien acostumbrada a conseguir lo que quería. Se llamaba Eleanor Harley y era miembro de la junta directiva de la Fundación de las Artes de la ciudad de Nueva York. Se había detenido a ver la actuación mientras esperaba su tren, y lo que había presenciado había alterado algo en su mundo cuidadosamente organizado. Disculpe, le dijo a Marcus, con voz refinada y precisa. ¿Puedo hablar con usted un momento? Marcus la miró nervioso, sin saber qué esperar. La gente como ella no solía querer hablar con gente como él, y cuando lo hacían, rara vez eran buenas noticias. Sí, señora, dijo, recayendo en viejos patrones de diferencia. Eleanor lo estudió un instante, viendo más allá de la superficie, hacia algo más profundo. Era el preludio en do sostenido menor de Rachmaninoff. Ella, dijo, una de las piezas más exigentes técnicamente del repertorio. La interpretó con una habilidad excepcional y una notable profundidad emocional. ¿Dónde se formó? La pregunta tomó a Marcus por sorpresa. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba por su pasado que casi había olvidado que existía algo sobre lo que preguntar. Estudié en Juilliard, dijo en voz baja,
con las palabras sonándole extrañas. Hace mucho tiempo. No terminé. La vida se interpuso. Eleanor arqueó las cejas. Juilliard. Eso explicaba. La técnica. La comprensión de la música, por así decirlo, hacía la situación aún más trágica. Allí estaba alguien que se había formado en una de las mejores escuelas de música del mundo, alguien con verdadero talento viviendo en las calles de Nueva York. El desperdicio de ese talento la enfurecía con un sistema que permitía que esto sucediera. ¿Qué pasó?, preguntó con más suavidad ahora. ¿Cómo terminaste aquí? Marcus vaciló. Era una larga historia y no le gustaba contarla. Pero algo en la mirada directa de Eleanor lo impulsó a responder con sinceridad. Dejé la escuela para ayudar a mi madre cuando enfermó, comenzó, con voz baja. Cáncer. Necesitaba a alguien que la cuidara. Y yo era todo lo que tenía. Para cuando falleció, llevaba demasiado tiempo alejado de la música. La beca se había esfumado. No podía permitirme volver. Hizo una pausa. Los recuerdos volvieron con más fuerza. Conseguí un trabajo de oficina. Se me daban bien los números. Así que terminé en finanzas. Conocí a una mujer, me casé, tuve una hija. Construí una vida que parecía perfecta desde fuera. Pero la música nunca se fue. Siempre estaba ahí, como un fantasma, recordándome lo que había dejado atrás. Entonces llegó la recesión. Perdí mi trabajo. La hipoteca se volvió impagable. Mi esposa intentó comprender, pero ver cómo todo se desmoronaba era demasiado. Se llevó a nuestra hija y se fue. No la culpo. Necesitaba estabilidad y yo ya no podía dársela. Después del divorcio, después de perder la casa, simplemente no pude recuperarme. Una cosa llevó a la otra. Y aquí estoy. Eleanor escuchaba sin interrumpir, con la expresión ilegible. Ya había escuchado historias como esta. Variaciones sobre el tema de lo rápido que una vida podía desmoronarse, lo poco que separaba a los exitosos de los que luchaban. Pero escucharlo de alguien con el talento evidente de Marcus le impactó de forma diferente. Esto es lo que voy a hacer, dijo con decisión. Voy a darte mi tarjeta. Quiero que me llames esta tarde. Conozco gente que dirige programas de música, que gestiona salas de conciertos, que podría necesitar a alguien con tus habilidades. Como mínimo, puedo ayudarte a conectar con recursos. Asistencia para la vivienda, colocación laboral. Servicios de salud mental si los necesitas. Metió la mano en su bolso de diseño y sacó una tarjeta de visita, presionándola. En la mano de Marcus. Hablo en serio. Llámame. No dejes que el orgullo o el miedo te detengan. Tienes un don que el mundo necesita escuchar. Pero primero, necesitamos estabilizarte. Marcus miró fijamente la tarjeta. El nombre de Eleanor Harley grabado en una elegante caligrafía. Una parte de él quería creer. Esto era real. Quizás ese momento tocando el piano podría ser un punto de inflexión. Pero otra parte de sí mismo, la que había sido doblegada por meses de decepción y rechazo, susurraba que probablemente era una falsa esperanza. La gente decía cosas en un arrebato de emoción que luego no cumplía. Brett y sus amigos habían estado observando esta interacción con creciente fastidio. El rostro de Brett era ahora una máscara de frustración apenas contenida. Había llegado a la estación Grand Central esta mañana, sintiéndose bien consigo mismo, con su vida, con su lugar en el mundo. Ahora se sentía atacado, juzgado, hecho sentir como el malo simplemente por decir verdades incómodas. Se abrió paso entre la multitud, con sus amigos siguiéndolo. Detrás. Esto es increíble, dijo en voz alta, dirigiéndose a Eleanor, pero hablando a todos. Todos ustedes actúan como si esto fuera un cuento de hadas, como si darle dinero y una tarjeta de presentación a este tipo fuera a arreglar algo. ¿Quieren saber qué va a pasar realmente? Va a coger ese dinero y gastarlo en drogas o alcohol.
Esa tarjeta irá a la basura en cuanto te alejes, porque eso es lo que hace la gente como él. Ellaner se giró para encarar a Brett con la misma mirada fría que había hecho que los empleados más jóvenes de su fundación se replantearan sus carreras. ¿Y qué sabes exactamente de la gente como él?, preguntó con voz amenazante. Conozco la realidad, replicó Brett, envalentonado por su propia arrogancia. Sé que si de verdad tuviera talento, si de verdad mereciera la pena invertir en él, no estaría sin hogar. El mundo premia el talento. Así funciona. Si eres lo suficientemente bueno, triunfas. Si no triunfas, es porque no eras lo suficientemente bueno o tomaste malas decisiones. Eso no es crueldad. Es la verdad. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos parecían incómodos con la franqueza de Brett, pero otros asentían. Era una vieja discusión, una que dividía a la gente según líneas fundamentales sobre justicia, mérito y responsabilidad personal. ¿Acaso el éxito demostraba valía? ¿Acaso el fracaso demostraba debilidad? ¿O era el mundo más complejo que eso? El conserje hondureño, que había estado de pie en silencio cerca, habló de repente. Su inglés con acento era vacilante, pero su mensaje era claro. «Hablas de elecciones», le dijo a Brett. «¿Crees que todos partimos del mismo punto? ¿Crees que si practico piano todos los días desde que tengo 5 años, llegaré a tocar en el Carnegie Hall? No, practico para sobrevivir. Practico alimentar a mi familia. Practico pasar desapercibido para que no me deporten». Señaló a Marcus. Quizás este hombre cometió errores. Quizás tuvo mala suerte. Quizás ambas cosas. Pero tiene algo hermoso en su interior. Algo que hizo que toda esta gente se detuviera y sintiera. Tienes un buen trabajo, buena ropa. Todo te sale bien. Pero, ¿qué tienes dentro que hace que la gente se detenga? ¿Qué hace que la gente sienta? Las palabras del conserje resonaron en el aire como un desafío. Y por primera vez, Brett pareció genuinamente conmocionado. Su rostro enrojeció aún más y abrió y cerró la boca varias veces antes de poder formular una respuesta. Cuando finalmente habló, su voz había perdido algo de su seguridad. Ese no es el punto. No. Digo que sea un gran artista. Digo que vivimos en una sociedad con reglas y estructuras por una razón. No puedes simplemente dar dinero a cada historia triste y esperar que eso solucione algo. Pero el ánimo de la multitud había cambiado. Decisivamente en su contra. Incluso aquellos que en privado podrían haber estado de acuerdo con algunos de sus puntos se sintieron incómodos por su tono, su arrogancia y su incapacidad para captar el ambiente. Un empresario de mediana edad que había estado de pie en silencio cerca dio un paso al frente. «Yo solía pensar como usted», dijo el empresario, dirigiéndose a Brett, pero hablando lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran. «Salí adelante desde cero. Hice mi dinero con trabajo duro y decisiones inteligentes. Creía que cualquiera podía hacer lo mismo si se esforzaba lo suficiente. Entonces mi hermano enfermó. Cáncer como la madre de este hombre. Perdió su trabajo por la baja médica. Perdió su seguro. Perdió sus ahorros pagando los tratamientos. En 1 año, estaba en bancarrota. En 2 años, vivía en su coche». La voz del empresario se quebró ligeramente. «Mi hermano, un hombre que trabajó más duro que nadie que conociera, un buen hombre, un hombre inteligente, y el sistema lo destrozó. Al final lo ayudé, lo puse de pie de nuevo. Pero me enseñó algo. A veces la diferencia entre el éxito y la indigencia no es el talento ni el carácter. A veces es solo suerte, solo el momento oportuno, solo tener a alguien que te sostenga cuando caes». Varias personas en la multitud asentían ahora, algunas secándose las lágrimas. Todos, al parecer, tenían una historia o conocían a alguien que la tenía. La línea entre la estabilidad y el caos era más delgada que nunca. Nadie quería admitirlo. Era cómodo creer que la falta de vivienda era el resultado de una falta moral, de malas decisiones, de falta de esfuerzo.
Era mucho más. Aterrador reconocer lo fácil que podía sucederle a cualquiera. Brett miró a su alrededor, a los rostros que lo rodeaban. Y por primera vez, pareció darse cuenta de que había perdido esta batalla. Sus amigos se alejaban, intentando distanciarse de la situación. El que antes se había sentido incómodo, se marchó por completo, desapareciendo entre la multitud con la cabeza gacha. Brett se quedó solo, aislado, por su propia crueldad, y la expresión de su rostro era una mezcla de desafío y algo que podría haber sido él. Incipiente atisbo de duda. Bien, dijo finalmente con voz tensa. ¿Quieren hacer de salvadores del indigente? Adelante. Ya veremos qué tal sale eso. Se dio la vuelta y se marchó, sus caros zapatos resonando con fuerza contra el suelo de mármol. El sonido hizo eco de su retirada. Mientras Brett desaparecía entre la multitud, la tensión que se había apoderado de la reunión comenzó a disiparse. La gente empezó a relajarse, a respirar de nuevo. Algunos miraban sus relojes, recordando que tenían trenes que coger, vidas a las que regresar, pero se quedaron un momento más, reacios a abandonar aquella extraña atmósfera cargada, aquella breve intersección de arte y realidad que había interrumpido su rutina matutina. Marcus estaba sentado al piano, abrumado por todo lo que había sucedido en los últimos 30 minutos. Apretaba la tarjeta de visita de Ellaner en una mano y el dinero de la tapa del piano en la otra. Su mente daba vueltas, intentando procesarlo todo. Las burlas, la música, los aplausos, las discusiones, las ofertas de ayuda. Parecía surrealista, como un sueño del que podría despertar en cualquier momento para encontrarse de nuevo en su frío banco, invisible y olvidado. Ellaner miró su teléfono, vio que había perdido el tren. Y tomó una decisión. Ella se encargaría de la siguiente. Esto era más importante. Se volvió hacia Marcus, con una expresión más suave. Lo que dije va en serio. Llámame hoy. Voy a enviarte por mensaje la dirección de un refugio con el que colaboro. Tienen los recursos necesarios, gente que puede ayudarte con los trámites prácticos. Conseguir documentos de identidad, acceder a servicios, ese tipo de cosas. Pero además de eso, quiero ayudarte a volver a la música. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No voy a fingir que puedo solucionarlo todo. La falta de vivienda es complicada. Puede que haya problemas que aún desconozco. Cosas que deben abordarse antes de que pueda seguir adelante. Pero he visto a mucha gente con talento en mi carrera, y sé reconocer el verdadero talento cuando lo veo. Lo que tienes es real. Sería un crimen dejarlo desperdiciar. Marcus F. Su voz se quebró por la emoción. ¿Por qué? Preguntó con sencillez. ¿Por qué te importa? No me conoces. Podría ser todo lo que ese tipo dijo que era. Podría tomar este dinero y desaparecer, y no me volverías a ver jamás. El Ellaner sonrió levemente. Podrías, reconoció. Es tu decisión, pero no creo que lo hagas. ¿Sabes por qué? Por cómo tocaste. He trabajado en la música toda mi vida adulta. Sé distinguir entre la destreza técnica y el verdadero arte. Lo que tocaste surgió de lo más profundo, de alguien que ama la música. No por lo que pueda obtener, sino por lo que es. Esa gente no suele desaprovechar las segundas oportunidades. Miró su teléfono de nuevo. De verdad que tengo que irme ya. Pero Marcus, por favor, llámame. Déjame ayudarte. No porque crea que soy una salvadora, sino porque el mundo necesita más belleza, y tú puedes brindársela. Sería un desperdicio no intentarlo. El Ellanar Harley se alejó, su elegante abrigo ondeando tras ella, dejando a Marcus sentado al piano con más esperanza que en años y más temor a la decepción del que quería admitir. La multitud se dispersaba. El bullicio matutino volvía a intensificarse. La gente recordaba sus obligaciones, sus plazos de entrega, su vida cotidiana. Pero algo había cambiado en la estación Gran Central aquella mañana.
Quienes habían visto tocar a Marcus guardarían ese recuerdo consigo. Algunos lo comentarían en el trabajo, describiendo al hombre sin hogar que tocaba como un pianista de concierto. Otros volverían a ver los vídeos en sus teléfonos durante la hora del almuerzo. Algunos se encontrarían pensando en ello hasta altas horas de la noche, preguntándose qué le habría sucedido, esperando que la historia tuviera un final feliz. Sara, la joven madre, se acercó a Marcus antes de irse. Su hija tiraba de su mano, impaciente por marcharse, pero Sara necesitaba decirle algo. Hablo en serio, le contó sobre la docencia. Si te recuperas, si al final quieres dar clases de piano, por favor, ponte en contacto conmigo. Mi hija necesita aprender de alguien que entienda que la música no se trata solo de las notas. Se trata del alma. Marcus sintió que se le humedecían los ojos. No había llorado en meses, se había acostumbrado a no hacerlo, creyendo que las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Pero la bondad genuina, sin lástima, estaba derribando sus defensas. Gracias, susurró. Eso significa más de lo que te imaginas. El conserje se acercó a continuación, esta vez con otros 2 conserjes a los que había llamado. Cada uno le dio a Marcus unos $, dinero que apenas podían permitirse pero que querían aportar. Te vemos, dijo uno de ellos simplemente. Te vemos, hermano. Incluso James Patterson, el guardia de seguridad, se acercó. No le dio dinero a Marcus, pero hizo algo quizás más valioso. Le dio información. Escucha, dijo en voz baja. Probablemente me meta en problemas. Por no haberte desalojado antes, pero no me arrepiento. Fue algo especial. Ahora, un consejo práctico. El piano está oficialmente disponible para el público, pero quienes lo reserven a través del programa de artes tienen prioridad. La reserva es gratuita. Necesitas una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. Desconozco tu situación, pero la biblioteca pública, a unas pocas cuadras de aquí, tiene computadoras que puedes usar, y hay programas telefónicos gratuitos para personas necesitadas. Si quieres volver a tocar aquí, hazlo bien. Resérvala ahora. Así, nadie podrá decir que estás merodeando. Marcus asimiló la información, agradecido por la ayuda práctica. Una cosa era recibir amabilidad y dinero, pero un consejo práctico sobre cómo desenvolverse en el sistema era algo completamente distinto. Gracias, dijo. Lo tendré en cuenta. Cuando la multitud finalmente se dispersó, Marcus se encontró solo frente al piano una vez más. La estación volvió a su ritmo normal, y la breve interrupción se desvaneció en el recuerdo. Dobló cuidadosamente los billetes y los guardó en se metió la tarjeta de Eleanor en el bolsillo, guardándola en su mochila para que no se perdiera ni se dañara. Se levantó del banco del piano, con las piernas entumecidas de estar sentado, y miró el instrumento por última vez. Allí estaba, reluciente y hermoso, silencioso ahora, pero lleno de posibilidades. Marcus extendió la mano y tocó las teclas una vez más, con suavidad y reverencia. Gracias, susurró al piano, sintiéndose tonto pero necesitando decirlo de todos modos. Marcus salió de la estación Grand Central a la fría mañana de noviembre con más determinación en sus pasos que en meses. El dinero en su bolsillo se sentía pesado, significativo, como si tuviera un peso mayor que su valor monetario. Era la prueba de que lo que había sucedido era real, de que no había imaginado los aplausos, ni la amabilidad, ni la tarjeta de visita de Eleanor que ahora descansaba a salvo en su mochila. Su primera parada fue un pequeño restaurante a 2 cuadras de la estación. Había pasado por delante miles de veces, mirando a través de las ventanas a la gente comiendo comida caliente, sin atreverse nunca a entrar. Pero hoy era diferente. Hoy tenía dinero, ganado honestamente. A través de su música, el P. abrió la puerta de golpe, sintiendo la ráfaga de calor y el aroma a café y tocino que lo envolvieron.
La camarera lo miró con un disgusto apenas disimulado al entrar. Ya había visto a gente como él. Personas sin hogar que se pasaban horas con una sola taza de café, ocupando un espacio que podría ser para clientes que sí pagaban. Pero Marcus se dirigió directamente a una mesa y se sentó, sacando un billete de $20 y colocándolo sobre la mesa a la vista de ella. El gesto era claro. Era un cliente. Pertenecía a ese lugar. Pidió huevos, tostadas, tocino, café y jugo de naranja. Comida de verdad, comida caliente. Cuando llegó, comió despacio, saboreando cada bocado, intentando que le durara. A su alrededor, otros clientes lo miraban de vez en cuando, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la incomodidad. No le importaba que miraran. Se había ganado esa comida. Se había ganado su lugar en esa mesa. Mientras comía, Marcus sacó la tarjeta de presentación de Eleanor y la examinó. Eleanor Harley, directora de programación de la Fundación de las Artes de la Ciudad de Nueva York. Tenía un número de teléfono, una dirección de correo electrónico, una dirección postal, toda la información de contacto que necesitaba. La cuestión era si tendría el valor de usarla. Su mente repasó escenarios. Llamaría y ella no lo recordaría. O peor aún, lo recordaría, pero cambiaría de opinión al darse cuenta, con la perspectiva que da el paso del tiempo, de que ayudar a un hombre sin hogar era más complicado de lo que había imaginado tras la conmoción emocional de su actuación. O tal vez intentaría ayudar, pero no funcionaría. Quizás existían barreras que él desconocía, problemas que no se podían resolver con unas cuantas llamadas y buenas intenciones. Pero entonces recordó la forma en que ella lo había mirado. La certeza en su voz cuando le dijo que lo que tenía era real, la eficiencia profesional con la que le había entregado su tarjeta. Eleanor Harley no parecía ser alguien que hiciera promesas a la ligera ni que ofreciera ayuda que no pudiera cumplir. Ella era influyente, poderosa, acostumbrada a conseguir lo que se proponía. Si alguien podía ayudarlo, probablemente era ella. Después de terminar de comer, Marcus caminó hasta la biblioteca pública que James Patterson le había mencionado. Era un hermoso edificio antiguo, todo de piedra y columnas, un templo al conocimiento y al servicio público. Subió los escalones y empujó las pesadas puertas hacia el cálido y silencioso interior. Una bibliotecaria en el mostrador levantó la vista. Al entrar, y Marcus vio el familiar destello de juicio cruzar su rostro antes de que lo transformara en una neutralidad profesional. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, con un tono educado pero distante. Necesito usar una computadora, dijo Marcus. Y necesito información sobre cómo conseguir un teléfono. La bibliotecaria lo observó por un momento. Luego, algo en su expresión se suavizó ligeramente. Tal vez había visto los videos en línea. Tal vez lo reconoció. O, quizás simplemente era una persona amable que hacía un trabajo que requería tratar con todo tipo de personas con todo tipo de necesidades. Las computadoras están arriba. Ella dijo, necesitará una tarjeta de la biblioteca. ¿Tiene identificación? Marcus negó con la cabeza. Su licencia de conducir había caducado hacía meses. Antes de eso, había perdido su cartera. La bibliotecaria dijo, de acuerdo, déjeme ver qué podemos hacer. Tenemos programas para personas en su situación. 20 minutos después, Marcus estaba sentado frente a una computadora con una tarjeta de biblioteca provisional y una hoja de papel con una lista de recursos para personas sin hogar. La bibliotecaria, cuyo gafete la identificaba como Patricia, había sido sorprendentemente servicial una vez que comprendió su situación. Ella lo había guiado en cómo crear una cuenta de correo electrónico gratuita y le había dado información sobre un programa que proporcionaba teléfonos celulares gratuitos a personas necesitadas. Marcus creó una dirección de correo electrónico, algo sencillo y profesional. Luego pasó una hora solicitando el programa de teléfonos, llenando formularios en línea, navegando por sitios web burocráticos que parecían diseñados para frustrar. Pero persistió,
motivado por el recuerdo de la música que brotaba de sus dedos, por el peso de la tarjeta de presentación de Eleanor en su bolsillo. A primera hora de la tarde, Marcus había logrado más tareas prácticas que en semanas. Tenía una dirección de correo electrónico. Había solicitado un teléfono. Había comido una comida de verdad. Incluso se había tomado el tiempo de lavarse la cara y las manos en el baño de la biblioteca, aunque sabía que aún parecía un indigente. Eso requeriría más que un simple lavado para solucionarlo. Ahora venía lo difícil. Abrió su correo electrónico, sacó la tarjeta de Eleanor del bolsillo y comenzó a escribir. Le tomó 30 minutos redactar el mensaje. Se presentó, le recordó su encuentro en la estación Grand Central, le agradeció su amabilidad y le preguntó si su oferta de ayuda seguía vigente. Lo leyó más de una docena de veces, cambiando palabras, añadiendo detalles, quitándolos de nuevo. Finalmente, cuando ya no pudo mejorarlo más sin paralizarse por la cantidad de pensamientos, pulsó enviar. La espera comenzó. Marcus sabía que no obtendría una respuesta inmediata. Probablemente Eleanor estaría ocupada con reuniones y responsabilidades. Quizás ni siquiera revisaría su correo electrónico. Hasta la noche, pero cada 5 minutos. Actualizaba su bandeja de entrada, con la esperanza de ver una respuesta. La biblioteca cerraba a las 6. Para entonces, todavía no había respuesta, y Marcus sintió el peso familiar de la decepción apoderándose de él. Pasó la noche en un albergue, pero por primera vez en semanas, se sintió menos como una derrota y más como una situación temporal. Tenía esperanza, frágil y tentativa, pero real. Guardaba la tarjeta de Eleanor a buen recaudo en su bolsillo, revisándola de vez en cuando para asegurarse de que no hubiera desaparecido, de que no lo hubiera soñado todo. A la mañana siguiente, Marcus regresó a la biblioteca en cuanto abrió. Patricia, la bibliotecaria, lo saludó con una pequeña sonrisa de reconocimiento. Se registró para usar la computadora y abrió su correo electrónico con dedos temblorosos. Allí, en la parte superior de su bandeja de entrada, había un mensaje de Eleanor Harley. Su corazón se aceleró al abrirlo. El correo electrónico era breve pero afectuoso. Eleanor se disculpaba por no haber respondido antes. Había estado en reuniones toda la tarde y la noche anterior. Sí, su oferta seguía en pie. Ya había estado haciendo llamadas en su nombre. ¿Podría reunirse con ella en su oficina mañana a las 10 de la mañana? Incluyó la dirección e instrucciones detalladas para llegar en metro. Marcus leyó el correo electrónico 3 veces, asegurándose de haber entendido bien. Ella había estado haciendo llamadas en su nombre. Ya estaba trabajando para ayudarlo incluso antes de que él se hubiera puesto en contacto con ella. La realidad lo golpeó como una ola. Esto estaba sucediendo. Esto estaba sucediendo de verdad. Escribió una respuesta, confirmando la reunión y agradeciéndole de nuevo. Luego se recostó en su silla y se permitió un momento para simplemente respirar. A su alrededor, la biblioteca bullía de una actividad tranquila. Gente leyendo, estudiando, buscando trabajo, escapando del frío. Él era uno de ellos. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió como algo más que una persona sobreviviendo. Se sintió como alguien con un futuro. A la mañana siguiente, Marcus se despertó temprano en el refugio. Usó las duchas y se frotó lo mejor que pudo con la pequeña pastilla de jabón que le dieron. Se afeitó la barba con una maquinilla desechable, haciendo una mueca cuando la hoja desafilada le rozó la piel. Al mirarse en el espejo, apenas se reconoció. Seguía delgado, seguía demacrado, pero había algo en sus ojos que antes no había visto. Determinación, propósito, esperanza. Se puso la ropa más limpia que tenía, que aún estaba raída, pero al menos relativamente limpia. Luego se dirigió al metro, usando parte del dinero de su actuación de piano para comprar un billete. La dirección que le había dado Eleanor lo llevaba a un edificio.
En el centro de Manhattan, todo de cristal y acero, de arquitectura moderna. Marcus se quedó afuera durante 5 minutos, reuniéndose para armarse de valor antes de entrar por la puerta giratoria. El vestíbulo era impresionante, con suelos de mármol. Y un techo alto. Un guardia de seguridad en un mostrador lo miró con recelo hasta que Marcus le explicó que tenía una cita con Eleanor Harley. El guardia hizo una llamada y, con expresión de sorpresa, le indicó a Marcus dónde estaban los ascensores, en el piso 16. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Marcus se encontró en una oficina decorada con buen gusto. Una recepcionista lo saludó profesionalmente y le pidió que esperara. Se sentó en una cómoda silla, sintiéndose completamente fuera de lugar entre las láminas artísticas y los muebles modernos. Otras personas iban y venían, todas bien vestidas y seguras de sí mismas, todas con una pertenencia que él no sentía. Entonces Eleanor salió de una oficina interior y su rostro se iluminó con genuino placer al verlo. Marcus, dijo cálidamente, cruzando la habitación para estrecharle la mano. Me alegra mucho que hayas venido. Pasa. Su oficina era grande y luminosa. Fotografías de diversas actuaciones y eventos cubrían las paredes. Eleanor le indicó a Marcus que se sentara y luego tomó asiento frente a él en lugar de detrás de su escritorio, haciendo que la interacción fuera menos formal y más personal. Déjame contarte lo que he estado haciendo, comenzó sin preámbulos. He hablado con varias personas de mi red de contactos. Primero, sobre la vivienda. Tengo un contacto en un programa de vivienda transitoria. Específicamente para artistas. Tienen una habitación disponible y he dado fe de ti. No es permanente, pero te ofrece un lugar estable durante 6 meses mientras te recuperas. Marcus sintió un nudo en la garganta. Una habitación. Su propia habitación, durante 6 meses, continuó Eleanor. Segundo, he gestionado que hagas una audición para un puesto de profesor en una escuela de música comunitaria en Brooklyn. Trabajan con niños desfavorecidos, enseñándoles piano y otros instrumentos. El sueldo es modesto pero estable. Se mostraron muy interesados cuando les conté sobre tu trayectoria. Se inclinó hacia adelante, con una expresión más seria. Tercero, y esto es lo más importante, he hablado con el director de programación del Centro Kaufman. Organizan un ciclo llamado Voces de Nueva York donde presentan a músicos con historias fascinantes. Quieren que actúes. Sería un recital completo. Marcus. Un verdadero recital. Un concierto con promoción, prensa y todo. Sería en 3 meses, lo que te da tiempo para prepararte y acomodarte. Marcus no podía hablar. Lo intentó, pero no le salían las palabras. Una habitación, un trabajo, un concierto. Cosas con las que ni siquiera se había atrevido a soñar se le presentaban como regalos. La expresión de Eleanor se suavizó. Sé que esto es abrumador. Y quiero dejar algo claro. Esto no es caridad. Es una inversión. Creo en tu talento. Creo que puedes triunfar, pero requerirá trabajo, mucho trabajo. Tendrás que practicar todos los días. Tendrás que ser puntual. Ser responsable. Demostrar que invertir en ti fue la decisión correcta. ¿Puedes hacerlo? La voz de Marcus finalmente se quebró por la emoción. Sí, dijo. Sí, puedo hacerlo. Lo haré. Te lo prometo. No te defraudaré. Eleanor sonrió. Sé que no lo harás. Ahora, déjame darte los detalles. 6 meses después, Marcus Hayes estaba tras bambalinas en el Kaufman Center, vestido con un smoking que le sentaba a la perfección, el cabello corto y bien arreglado, y las manos limpias y firmes. Podía oír al público tomar asiento tras el telón. Cientos de personas que habían venido a escucharlo tocar. La historia del pianista sin hogar se había extendido mucho más allá de aquella mañana en la estación Grand Central. Los videos se habían vuelto virales. Los medios de comunicación se habían hecho eco de la historia. Y ahora, allí estaba,
a punto de subir a un escenario por primera vez en su vida. Pensó en su madre, deseando que pudiera estar allí para verlo. Luego pensó en todas las personas que lo habían ayudado a llegar a ese momento. Eleanor, que había creído en él cuando él apenas podía creer en sí mismo. Patricia, la bibliotecaria que lo había ayudado a desenvolverse en el sistema. James, el guardia de seguridad que le había dado consejos prácticos. Sara y su hija, que habían visto más allá de su apariencia, al músico que llevaba dentro. Incluso el conserje hondureño que le había recordado que ser visto, verdaderamente visto, era valioso en sí mismo. El regidor le hizo la señal. Marcus respiró hondo. Enderezó los hombros y salió al escenario. Los aplausos lo envolvieron, cálidos y acogedores. Se sentó al piano, un hermoso Steinway de cola, y colocó las manos sobre las teclas. Por un instante, se quedó allí sentado, sintiendo el peso del momento, su milagro. Entonces Marcus Hayes comenzó a tocar.